contexto de este panel 2, un panorama actual de la libertad de expresión, en el contexto religioso, yo lo puedo resumir de esta manera. Vamos a hablar del derecho humano de creer y expresar las creencias religiosas. Pero un grupo de intelectuales igualmente entendieron que una cosa es lo que dicen los enunciados teóricos y otra cosa es lo que ocurre en la realidad práctica. Entonces, tener una constitución tampoco significa que va a determinar si ese pueblo respeta o no los derechos humanos. Porque cuando vamos a la práctica, la otra comisión se dio cuenta que no se respetaban esos derechos, que no se cumplían porque ni siquiera se entendían. Y esto es lo que está replanteando el Estado colombiano para que pueda haber entendimiento. Cuando yo tomo el libro sagrado, yo encuentro que es precisamente lo que en el caso nuestro, el Evangelio de los derechos humanos de nuestro Señor Jesucristo, en el caso de nosotros los cristianos, encontramos allí, como también en los libros sagrados de las otras religiones, que hay allí unos valores porque los seres humanos definitivamente se rigen y ponen en acción sus pensamientos y su comportamiento de acuerdo con los valores. Los valores son ese motor que nos quita, que nos saca de la indiferencia y nos pone en acción. Donde encontramos el concepto internacional de libertad religiosa, un concepto que sea común. Bueno, pues lo encontramos en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ahí se encuentra esta libertad de pensamiento, de conciencia y de religión que toda persona tiene derecho y que, como sabemos, incluye la libertad de cambiar de religión, la libertad de manifestar esa religión o su creencia de manera individual, colectiva, tanto en público como en privado, y como lo dice la declaración, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Luego también encontramos en el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, también ese concepto de libertad religiosa, de libertad de conciencia y de religión, y que, bueno, no lo voy a leer pero completo, pero sí resalto lo que dice, que este derecho implica la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias. Ahí está muy ligada la libertad religiosa con la libertad de expresión, como dice, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. Y algo muy interesante, dice, nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o de sus creencias o de cambiar, ¿verdad? Y hay limitaciones a la libertad religiosa, pero como lo dice el parágrafo 3, estas deben estar prescritas por la ley y que sean necesarias. Y cuento una anécdota brevísima que sucedió en la Cámara de los Diputados, en el salón. Sube un parlamentario discutiendo, donde se echa una perorata larguísima diciendo que era ateo, que no creía en Dios y un sinfín de cuestiones. Y el pleno de los 500 diputados, impávido, provocando la discusión sobre otro parlamentario, y dice, bueno, yo me declaro guadalupano, creo en Dios, y se levantan 400 diputados. Violación del Estado laico. Dice, ¿cuál violación del Estado laico? Si lo que hizo el legislador anterior es expresar algo, una serie de ideas, una serie de planteamientos de algo que no cree. Bienvenido. ¿Cuál diferencia con alguien que usa la tribuna para expresar en lo que cree? Estamos en una dinámica donde no entendemos al ser humano, no entendemos esa dignidad humana, y ya estamos planteando en congresos mundiales transhumanismo, posthumanismo, el derecho de las máquinas, el derecho de los cyborgs, el derecho de la inteligencia artificial, y no entendemos al ser humano. Pero más allá, transgénero, y hay una discusión, hombre, mujer, etcétera, transespecie. Hay quien ya se cree perro, se cree caballo, y está discutiendo en la Unión Europea posibles derechos. Y me parece que todo esto es parte del panorama que no podemos dejar de advertir, que no podemos dejar de generar, porque entonces se vuelve una nebulosa, se vuelve
un esquema muy complejo para centrarnos en el contexto del derecho de libertad religiosa. Sin embargo, desde la misma aconfesionalidad del Estado y la neutralidad del Estado, los sentimientos religiosos forman parte del orden público, porque lo que se respeta en la sociedad democrática es la diversidad social. En concreto, reconducir los sentimientos religiosos a la esfera privada deja fuera un ámbito fundamental de la religión, que es la dimensión colectiva y asociativa. Pero además, junto con esto, surge otro límite, otra dificultad, porque una protección de los sentimientos religiosos de modo personalista no defiende las creencias ni las confesiones religiosas. Lo que defiende es a la persona que encarna esas creencias, se siente ofendida, o al grupo, por remisión al daño efectivo causado a sus miembros en concreto. Entonces, al no respetarse las creencias en sí mismas, no se debería castigar a los que para ofender los sentimientos religiosos de los miembros de una confesión religiosa hagan escarnio de sus dogmas, de sus ritos, de sus ceremonias o de su forma de vida. El segundo caso en análisis, reducir todo al hate speech, al discurso de odio. Sabemos que la simple crítica religiosa no puede llevar a que se impida la libertad de expresión en la plaza pública. Bueno, cuando uno lee las sentencias del Poder Judicial de la Federación, particularmente las que está sacando el Tribunal Electoral, como lo estoy mostrando en mi libro, pero también otras sentencias que la Suprema Corte de Justicia de México ha dado, nada más y nada menos que el caso de la objeción de conciencia, a uno se le cae el poco pelo que ya le queda a uno al escuchar en voz del presidente de la Corte Suprema de Justicia de México: no existe el derecho de objeción de conciencia en el ordenamiento jurídico mexicano. Esto lo digo con conocimiento de causa, porque después de haberme leído las casi 200 páginas en las que consta la sentencia, uno no puede más que observar cómo uno tiene que tener precauciones respecto de esos jueces activistas que están imponiendo una ideología a través del sistema piramidal que hay en los poderes judiciales y que va a limitar fuertemente la libertad religiosa. Pero quiero hacer una segunda advertencia. Hoy se está utilizando a Latinoamérica como laboratorio para la imposición de una ideología que proviene de la Organización de las Naciones Unidas. He leído los últimos 5 informes del relator de libertad religiosa de la ONU y hay un ataque directo a todo lo que creen ustedes y que también creo yo. Yo nada más me permitiría hacer un breve comentario sin ánimo de entrometerme o obstruir las brillantes ponencias, solamente para ilustrar un poco a nuestros colegas participantes que no son nacionales mexicanos, que no son de este país. Ustedes dirán, ¿y por qué si como lo citaron en la mañana, si tienen un artículo primero constitucional que dice que se reconocen todos los derechos humanos, inclusive los de los tratados internacionales, ¿por qué no se reconocen los derechos de los ministros de culto? Es una contradicción, ¿sí? Bueno, somos muy contradictorios en este país. Creo que Kafka hubiera escrito muchas de sus obras aquí. Nosotros hemos firmado tratados internacionales de derechos humanos a diestra y siniestra. Díganme qué tratado hay y el Estado mexicano lo firma. Bueno, nuestra Corte Suprema, que hace las veces de Tribunal Constitucional, resolvió una contradicción de tesis, la 293/2011, que dice, sí, efectivamente reconocemos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales y en los propios de la Constitución. Pero si hay una restricción en la Constitución a un derecho humano, prevalece esa restricción frente al Tratado Internacional de Derechos Humanos, frente al derecho humano internacional. Esto a propósito de que entonces estamos en un retroceso, porque ni somos el país que reconoce y garantiza los derechos humanos de los tratados internacionales,
porque ahí está esa resolución de la Corte de que las restricciones prevalecen aún por encima de los tratados, de los derechos contenidos en los tratados internacionales. Eso también a raíz de que no se respeta los derechos civiles y políticos de los medios de culto, no se respeta los derechos de libertad de expresión, aunque hayamos firmado el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.